Buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias por su asistencia esta noche, noche de viernes. Gracias por estar aquí. Es un poquito desafiante, ¿no? Terminar la semana a esta hora y estar todavía en clase de Derecho Penal, pero vamos a terminar el módulo y vamos a continuar y terminar, por lo tanto, también, ¿no? De hacer el análisis de la acción de inconstitucionalidad. Me voy a referir a dos, pero vamos a analizar una en particular, la que estábamos viendo el día de ayer. Déjenme aquí poder compartirla para continuar esto que yo les había comentado ayer relativo a cambios legislativos que hubo en el Código Penal de San Luis Potosí posterior a la reforma y los argumentos tanto de la Corte como de la Fiscalía General de la República que impugnó el contenido de este decreto de reformas, y vamos a ir viendo, ¿no?, cuáles son los porqués de la Corte, ¿no? Entonces, bueno, decía pues que en la reforma electoral de 2014, que ya habíamos dicho desde ayer que tiene dos vertientes principales, ¿no? La parte de política penal, que incluyó a los delitos electorales conjuntamente con delitos relativos a secuestro, desaparición de personas, delitos graves, digamos, ¿no?, que se establecieron dentro de un orden penal, dentro de una política pública penal específica para atenderlos de conformidad con su gravedad. Y esto supuso, entre otras cosas, que se establecieran en una generalidad, ¿no?, supuestamente, bueno, no supuestamente, para atajar la atomización que podía haber con relación a estas materias, incluida la electoral, en los distintos códigos penales de las entidades federativas. Y entonces, para evitar eso, se concentraron en algunos tipos penales para estas conductas específicas. Entonces, igualmente, de conformidad con la propia acción de inconstitucionalidad, pues se estableció como obligación en el decreto de reformas que el Congreso de la Unión expidiera una ley general en materia de delitos electorales, y se materializó en la ley que establece, y esto lo sabemos desde los transitorios, la exposición de motivos, que ayer me referí un poco a las iniciativas que se presentaron, que establece pues tipos penales, sanciones, distribución de competencias, coordinación entre entes gubernamentales, tipificación y sanción de conductas que ya han visto, la mayoría de ellas se encuentran en los artículos 7 a 20 bis y que son aplicables a elecciones locales y federales. Es importante decir que no solo, esto quizás ya lo han visto, ya lo saben, ¿no?, pero el ámbito material de validez se hace extensivo a procesos que, sin ser electorales en sentido estricto, es decir, elecciones propiamente hablando, pero que sí tienen su vertiente electoral, tanto la organización como la impugnación, aunque no participan necesariamente de manera activa los partidos políticos, pero que también están previstos en la propia legislación, que son las consultas ciudadanas, revocación de mandato y análogas, ¿no? Entonces, bueno, decía pues que enmarca la ley la aplicación material y espacial, ¿no? Elecciones federales y locales. Y en lo que respecta a la distribución de competencias, el ordenamiento establece a la ley marco que, cuando no sean competencia de la federación, pero insisto, solo en cuanto a la distribución de competencias para conocer y perseguir la comisión de los delitos en materia electoral, pero dice la resolución de la Corte, no implica, no se determina ni en el decreto ni en la reforma la posibilidad de tipificar delitos en la materia, ¿no?
Entonces, vamos a la propia Ley General de Delitos Electorales para ver qué dice el artículo cuarto transitorio, para que ahí nos dé un poco una idea, ¿no? Entonces voy a dejar de compartir aquí la presentación y voy a compartir ahora la Ley General en materia de delitos electorales, ¿no? Parto e insisto, el cuarto transitorio. Y lo ven, ¿no? La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un término de 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor para expedir el estatuto orgánico de la Fiscalía General de la República y 180 días naturales contados a partir de la expedición de este para expedir el estatuto del servicio profesional de carrera. En tanto se expiden los estatutos, continuarán aplicándose las normas y actos jurídicos que se han venido aplicando que no se opongan al presente decreto. Los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos interinstitucionales, contratos o equivalentes celebrados o emitidos por el Procurador General de la República o la Fiscalía General de la República se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a la institución, en lo que no se oponga al presente decreto, sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos posteriormente o en su caso de ser derogados o abrogados. Nada más la competencia pues de la Fiscalía y vamos de una vez, ¿no? Vamos de una vez. Ay, perdón, estaba leyendo un artículo transitorio de otra reforma, de la misma ley, pero no, es este que está acá. Los congresos de la Unión procederán a hacer las reformas pertinentes en las leyes específicas con el fin de armonizarlos en lo conducente a la presente ley en un plazo. O sea, lo único que tenían que hacer en todo caso los congresos, de acuerdo con este cuarto transitorio, disculpas por el lapsus, era modificar para armonizar. Y entonces, de conformidad con eso, lo que establece la acción de inconstitucionalidad es que los tipos penales, las sanciones relativas a los delitos electorales, se tienen que encontrar en la ley y están reservados en la ley general y están reservados al Congreso de la Unión. Ya había un antecedente, ¿no? El antecedente inmediato es la acción de inconstitucionalidad 74/2017. En esta, lo que decía, ¿no? Se refería a la legislación de la Ciudad de México, ¿no? Pero también hace una interpretación del artículo 116 constitucional al que ya me había referido, ¿no? Pero bueno, lo que dice en esta acción de inconstitucionalidad es que diversos artículos del Código Penal de la Ciudad de México invaden la esfera de facultades legislativas que se habían otorgado al Congreso de la Unión en el artículo 73, fracción 21, inciso A, que ayer vimos, ¿no? Decía, establece una nueva interpretación del artículo 116 constitucional. Y dice esta acción de inconstitucionalidad que el artículo 116 de la Constitución prevé que las constituciones y las leyes de los estados en materia electoral garantizarán que se tipifiquen delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como las sanciones que por ello debe imponerse, pero, y recuerden que esto fue un poco lo que platicaban, no un poco, fue lo más sustancial de lo que platicábamos ayer con relación a las posibilidades constitucionales de interpretación, ¿no? La fracción O del artículo 116 de la Constitución o el 73, fracción 21, inciso A, ¿no? Porque había como dos caminos posibles, ¿no? Entonces, hablando de esta facultad, ¿no? Dice, el artículo 173, fracción 21, inciso A de la Constitución, faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes generales que establezcan tipos penales y sus sanciones, por lo que aparentemente, dice, existe un sistema concurrente respecto a los delitos en materia electoral. Una de las posibles interpretaciones que habíamos dicho ayer con relación a esto del federalismo,
Y también relacionado al artículo 124 constitucional relativo a la residualidad, ¿no? Entonces, hay una aparente concurrencia. Dice, no obstante, existen precedentes en el sentido de que, existiendo facultades concurrentes, es el Congreso de la Unión quien determina la forma y los términos de participación de las entidades federativas y los municipios a través de una ley general. Recordemos lo que habíamos dicho con relación a la ley general. Y entonces dice la ley general en la materia tipifica los delitos y norma las sanciones aplicables. Sin embargo, de ella no deriva alguna facultad o prohibición a las entidades federativas para tipificar y normar las sanciones aplicables a este tipo de delitos. Entonces, interpreta este dispositivo constitucional y dice, para evitar antinomias, se tiene que considerar que, e insisto, esto se refiere a la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, dice, incurrió en invasión de competencias al reproducir en sus términos ciertos tipos penales ya previstos en la Ley General de Delitos Electorales, lo cual no resulta acertado desde el punto de vista constitucional y legal, ya que las conductas típicas contempladas en la Ley Marco son de aplicación obligatoria en toda la República. Los tipos penales son reproducidos en sus términos y establece cuáles, pero dice además, en otro sentido, la Asamblea Legislativa se excedió de sus atribuciones porque reforma y adiciona el Código Penal local. Dice, modifica los parámetros establecidos por él o la legisladora federal en la Ley de Delitos Electorales, en la Ley General de Delitos en materia electoral, en virtud de que sobre un mismo delito, y aquí esto es importante, ahora que ustedes ya conocen los elementos de los tipos penales, modifica la descripción típica. Recordarán ustedes cuál es la descripción típica, ¿no? El enunciado normativo con sus elementos, ¿sí? Relacionada con los elementos objetivos y subjetivos del delito, verbos rectores y en algunos casos las penas de los mismos. Y con ello se distorsionan los alcances de los delitos previstos en la ley general, mismos que son de observancia irrestricta para las instancias legislativas de todo el país. ¿Sí? Y entonces dice, bueno, si el legislador local carece de facultades legislativas para reproducir o alterar los delitos previstos sancionados en la ley general, resulta inconcluso que los dispositivos impugnados son inconstitucionales. ¿Sí? Entonces, dice, estas disposiciones, ¿no?, violan el principio de certeza y seguridad jurídica relacionados con los artículos 14 y 16 y el principio de certeza, fíjense, en materia electoral, regulado en el artículo 116, fracción cuarta, inciso B. Los principios de certeza y seguridad jurídica son violentados porque convergen en el mismo tiempo y espacio dos ordenamientos jurídicos de carácter punitivo que regulan las mismas actividades y funciones electorales, mismos que establecen conductas típicas y penas de manera similar en unos casos y en otros de manera distinta. Aquí lo que pasa es que se generaría, ¿no?, la duda de cuál debe ser la legislación aplicable, ¿no?, dado que hay una ley general. ¿Sí? Y esto también se vincula con la dogmática penal de la pena cierta y la ley cierta igualmente, ¿no?, correspondiente a tal. Entonces, si tenemos por un lado reproducción de los tipos penales, pero dentro del mismo cuerpo normativo tenemos otros que amplían o simplemente son distintos en cuanto a sujetos, elementos objetivos o elementos subjetivos y aún penas, que eso vamos a ver que también se repite para el caso de San Luis, entonces lo que va a pasar es que no vamos a saber o no van a saber las fiscalías de conformidad con qué ley actuar, sobre todo si los elementos objetivos, subjetivos varían de tal manera que podrían hacer que no fuera determinable o determinada la conducta en sus elementos, bueno, no la conducta, perdón, los elementos típicos del enunciado, ¿no? Eso generaría incertidumbre jurídica para los imputados, pero también para las propias fiscalías, ¿no?, de cuál es el régimen al que deben de, seguir, ¿sí? Entonces, dice, esto trae consigo la problemática, les decía, de los operadores jurídicos en detrimento de la esfera de derechos de los actores políticos debido a la imprecisión de aplicabilidad normativa
que se produce al momento en que la legisladora local, por una parte, replica lo que la ley general señala y por otra crea nuevos tipos penales, ¿sí? Entonces, amplía en esta reforma sus medios de comisión, aumenta las sanciones y provoca inseguridad, incertidumbre en el sistema jurídico, ¿no? Porque esto que les decía, se vuelve arbitrario, ¿no? Indeterminado. Y puede generar impunidad porque hay dos ordenamientos, ¿no?, que regulan las mismas situaciones de hecho. Entonces, genera que se promuevan medios de impugnación en donde los sujetos activos pueden quedar absueltos. Por eso que decíamos de la seguridad jurídica, la relación entre la pena y la norma. Y entonces, pues obviamente se ve violentado, ¿no? Bueno, eso con relación, bueno, y por último, dice respecto al principio de certeza electoral, el mismo se vería violentado debido a que las autoridades de procuración e impartición de justicia no tendrían los medios para conocer previamente con claridad y seguridad las normas sustantivas penales para investigar y sancionar las conductas delictuosas, debido a que sobre un mismo tópico criminal convergen dos ordenamientos vigentes con las mismas posibilidades de aplicarse en un caso particular, pero con descripción típica, medios comisivos y sanciones distintas, trayendo consigo un margen arbitrario y discrecional en la función punitiva estatal. Bueno, esta acción de inconstitucionalidad se cita en la acción de inconstitucional 290-2020, ¿no? Y dicen, a ver, los artículos 20 y 21, vamos a ellos, ¿no? Aprecia que las autoridades solo tienen competencia, que las autoridades locales solo tienen competencia para investigar, perseguir, procesar y sancionar los delitos en la ley general cuando no sea competencia de la federación. Esta parte un poco de la idea de la concurrencia a la que me había referido, ¿sí? Es posible que ya lo hayan analizado, que hayan visto ya el contenido de esta, ¿cómo se llama? De esta ley, de la Ley General en materia de delitos electorales, pero vamos nada más rápido a las competencias, ¿no? Entonces, ¿cuándo son autoridades? ¿Cuándo se trata de competencia de la federación? Si se cometen en procesos electorales federales. Se actualiza alguna de las reglas de competencia que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se prepare, inicie, comete en el extranjero, pero produzca sus efectos en territorio nacional, o al revés, en territorio nacional y pretendan que se produzcan efectos en el extranjero. Se puede ejercer la facultad de atracción, ¿sí?, cuando hay conexidad, cuando el Instituto Nacional Electoral ejerza su facultad para organizar algún proceso electoral en términos de lo previsto por la Constitución, y la competencia, ¿sí?, de las autoridades locales para todo lo que no esté reservado para la federación, ¿sí? Y luego ya nada más ¿cómo se llama? La coordinación entre autoridades y entidades federativas, pero aquí no están estableciendo una ley general en términos de poder ampliarla, sino una ley general que sienta las bases. Y esto, insisto, es particularmente importante en tratándose del orden penal, por lo que comentaba, ¿no?, relativo a la seguridad jurídica, relativo a que efectivamente si hay dos sistemas normativos o dos cuerpos normativos, ambos prevén la misma conducta, aunque tienen otros sujetos que pueden variar o una sanción distinta, entonces no se puede saber cuál de los dos va a ser aplicable y entonces podría en un medio de defensa posterior, ¿no?, declararse ante tal incertidumbre jurídica que no es sancionable la conducta, independientemente de que se haya materializado, ¿sí? Entonces, con base en eso es que resuelven, ¿no?, lo siguiente. Y ahorita me refiero a la parte, nada más voy a regresar a la presentación, a la parte de la interpretación del 116, ¿no?, que también les comentaba ayer que era importante tener en cuenta, ¿no? Entonces, comparto acá, ¿no? Esto que les decía aquí, ¿no?
lo que dicen los artículos 21 y 22, y aquí el contenido del artículo, ¿no? Y luego, ¿sí? El análisis normativo de la propia reforma. Nada más antes de eso, nada más pongo aquí mi pantalla para poderlos ver. Antes de eso, me interesa hablar del artículo 116, fracción cuarta, inciso O, al que hice referencia anoche, ¿no? La competencia de las autoridades de las entidades federativas para legislar en materia de delitos electorales. Dice, esto está otorgada desde el 96, cuando la materia electoral estaba sometida a la regla de residualidad del artículo 124 constitucional. Recordemos, ¿no? Atribuciones reservadas a los estados por competencia residual, en el entendido, ¿no? De que la federación nace de un pacto entre estados preexistentes que delegan ciertas facultades a un poder central y se reservan las restantes, y entonces se adopta este sistema estadounidense. Eso en el 96. Luego, los delitos electorales se incluyeron en el artículo 73, fracción 21 de la Constitución, como una materia sujeta a concurrencia y regulación mediante la Ley General a partir de la reforma de 2014. Y entonces, la materia electoral a partir de ahí se sujetó a una concurrencia específica, ¿no? En donde la Federación determina mediante leyes generales, ¿sí?, las materias que corresponde regular o ejercer al orden federal y a los órdenes de las entidades federativas, bajo el entendido de que aquello que no haya sido reservado al primero pertenece al segundo. Dentro de estos cambios, las competencias en materia electoral cambiaron y se cedió al orden federal la definición de los tipos penales y sus sanciones en materia electoral. ¿Sí? Y dice, esto se corrobora con el contenido del artículo segundo transitorio, fracción tercera del decreto de reforma constitucional, que es el que estamos viendo, ¿no? La facultad de expedir las normas que se prevén en el inciso A de la fracción, de la fracción 21 y en la fracción 29U del artículo 173. Y en la fracción tercera, propiamente, ¿no?, Ley General en materia de delitos electorales, que establecerá los tipos penales, sus sanciones, la distribución de competencias y formas de coordinación entre la federación y las entidades federativas, ¿no? Entonces, la materia concurrente es federalizada por mandato constitucional, que desde luego tiene sus excepciones, ¿no? Porque permite que sea la federación la que, y me refiero a este caso específico, ¿no?, mediante una ley general, reparta competencias entre ella misma, la propia autoridad, ¿no?, la propia federación, las entidades federativas y los municipios. En materia de delitos electorales, los tipos penales y las sanciones que correspondan se tienen que encontrar previstos en la ley general, o sea que su establecimiento está reservado al Congreso de la Unión, excluyendo a los demás niveles de gobierno cuya actuación se debe ajustar a la distribución de competencias y a las formas de coordinación que al efecto establezca la propia ley general. La distribución de competencias a través de la ley general entre la federación y otros niveles de gobierno no implica que se pueda facultar a los congresos locales para prever en la legislación por sí mismos, ¿no?, los tipos penales y sus sanciones en materia de delitos electorales, porque entonces esto contrariaría el fin perseguido por el constituyente permanente de, como dije a inicio, pero también el día de ayer, lograr una política criminal integral en esta materia conjuntamente con otras, ¿sí? Entonces, siguiendo el análisis, lo establecido por los artículos 1 y 21 de la Ley General en materia de delitos electorales, en el sentido de que las entidades federativas tienen competencia para prevenir, castigar, procesar y sancionar los delitos, no le dan facultad alguna para establecer los tipos penales y las sanciones en esa materia. Entonces, vamos a algunos de los ejemplos que vienen aquí, ¿no? Algunos de los artículos, ¿sí?, que resultan contrarios, pues, a esto que estamos planteando, ¿no?
El artículo 365, como ven, incluye dentro de los sujetos activos de los delitos a funcionarios partidistas, precandidatos, organizadores de campaña y ministros de culto religioso. O sea, es una reforma, a final de cuentas, ¿no? Lo que vemos. Es una reforma a la ley, pero finalmente esta se da posterior a la entrada en vigor de la Ley General de Delitos Electorales. Entendido así, lo que debió haber hecho en todo caso la legislatura local es derogar, como vimos que habían hecho algunas entidades federativas, entre ellas Michoacán, ¿no? Derogar todo lo relativo a delitos electorales y decir se estará a lo dispuesto por la Ley General en materia de delitos electorales. Aquí no solo es que continuaran vigentes, sino que hubo reformas, ¿sí? Por eso es que en su momento, en el momento en que entra en vigor, hay algunas legislaturas que adecúan o tratan de adecuar, como el caso de la Ciudad de México, y entonces replican algunos tipos penales y en otros le añaden algunos otros elementos. Es ahí donde viene la primera acción de inconstitucionalidad, 74/2017, pero luego aquí hubo reformas posteriores, ¿no? Y entonces aquí se añaden estos sujetos activos, ¿no? Digo, algunos ejemplos, son algunos artículos impugnados, ¿no? Vamos a algunos otros, ¿no? Para ir viendo los elementos, que es lo que me interesa, porque yo me había referido a los elementos del tipo, ¿no? Que ya los conocen, si no los conocen, bueno, ya hablamos de ellos, ¿no? Cuando hablamos en la primera sesión de elementos subjetivos, objetivos, ¿no? De medios de comisión, etcétera, pero podríamos, si gustan, repasar esa parte. Pero bueno, entonces, para irlo viendo, ¿no? Aquí en el artículo 367 se incorpora un supuesto específico de sanción a servidores públicos y modifica la sanción para establecer que además de la pena señalada por la comisión de un delito electoral, se impone la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público de 2 a 6 años. ¿Sí? Luego, el artículo 369 modifica la sanción pecuniaria del delito de dolo en la emisión del voto. Recuerden que los delitos electorales siempre son dolosos, ¿no? Ahorita vamos a ver unas cosas relativas a esto, de errores de tipo y errores de comisión, pero porque el dolo puede ser derrotable. Ahorita lo vemos, ¿no? Pero en principio vemos esta parte, ¿no? Entonces, dice, disminuye pues la sanción pecuniaria, originalmente como vemos era de 300 días del valor de la unidad de medida de actualización y la reforma lo reduce a 50. ¿Cuál es el problema? En todo caso, primero que hay un tipo penal que probablemente con estos elementos no exista, ¿sí? En la Ley General de Delitos Electorales, delito de dolo en la emisión del voto, ¿sí? Eso plantea el problema, ¿no? Para quien integra la carpeta de investigación de la aplicabilidad de la ley, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, plantea el problema de la sanción correspondiente. Si hay dos órdenes normativos que son vigentes en el mismo tiempo y en el mismo espacio y sobre la misma materia, ¿no? Y sobre todo, en tratándose de la ley penal, sí tenemos un problema severo, digamos, ¿no? O sea, aquí lo que podríamos decir es que la vigencia de los órdenes normativos no puede ser simultánea en el tiempo, en el espacio y en la materia, ¿no? O te regula uno o te regula otra y por lo tanto es competente una autoridad cierta, ¿sí? Entonces, bueno, eso, ¿no? Y obviamente pues la sanción puede tener también efectos con relación a esto, ¿no? Otro artículo, no vamos a analizar artículo por artículo, solo algunos para ver esto de los elementos y para ejemplificar con algunos ejemplos esta parte, ¿no? Este 371, ¿no? Dentro de las violaciones al proceso electoral se incluye a funcionarios partidistas como elemento subjetivo
y se adicionan supuestos como realizar funciones electorales que no le hayan sido encomendadas, la abstención de rendir cuentas o realizar la comprobación o justificación de los gastos ordinarios o gastos de eventos proselitistas de campaña a algún partido político, coalición, agrupación política nacional o candidato, una vez que hubiera sido legalmente requerido dentro del ámbito de sus facultades, ¿no? El ocultamiento, alteración o negación de la información que le sea legalmente requerida por la autoridad electoral competente, la utilización de facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político o candidato. Se modifica la sanción, ¿no? Que originalmente era de 3 meses a 5 años de prisión y sanción pecuniaria de 30 a 500 días el valor de la unidad de medida de actualización para establecerla en 2 a 6 años de prisión y sanción pecuniaria de 100 a 200 días el valor de la referida medida. Entonces, inciden, como vemos, ¿no? Estos artículos, de los que pongo nada más algunos ejemplos, ¿no? En algunos de los elementos de los tipos penales relativos a diversos delitos electorales, ¿no? Ya les decía, se refiere a la acción o omisión, el bien jurídico protegido, los sujetos activo y pasivo, ciertas calidades específicas en los sujetos activo o pasivo, el objeto material, los medios utilizados, las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión, los elementos normativos y sujetos específicos o repercuten en la sanción correspondiente las conductas que consideró que configuraban dicho delito, ¿sí? Entonces, no es, como vemos, menor las reformas, no son menores las reformas, ¿no? Y entonces, pues, inciden, pues, en elementos, ¿no? Cuya legislación es exclusiva del Congreso de la Unión. Esto implica una violación a los artículos 16 y 73 en los términos que me referí, y entonces se trata de actos legislativos emitidos por autoridad incompetente, ¿no? Y se declara su inconstitucionalidad, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver otros criterios jurisprudenciales relevantes en esta materia. Déjenme acá los voy a ir compartiendo. Vamos a ver primero uno, digo, estas son generalidades, ¿no? A final de cuentas, pero que desde luego resulta interesante analizarlas, ¿no? Entonces, vamos a esta primera, ¿sí? Déjenme aquí compartirla. Aquí estamos, ¿no? Competencia por razón de fuero para conocer el delito electoral previsto en el artículo 13, fracción primera, ¿sí? Nada más así, de manera muy rápida, para no estar compartiendo pantallas y todo, el artículo 13 en su fracción primera se impondrá de 60 a 200 días de multa y prisión de 3 a 7 años a quien, fracción primera, por cualquier medio altere o participe en la alteración del registro federal de electores, padrón electoral o listado de electores o participe en la expedición ilícita de una o más credenciales para votar con fotografía, ¿no? Entonces, un delito cometido por cualquier persona, ¿no? Pero tiene ese elemento. Entonces, conforme a estos incisos, ¿no? La formación del padrón electoral, la expedición de credenciales, le corresponden a esta autoridad, ¿no? La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, que depende del Instituto Nacional Electoral. Es exclusiva de este instituto y por lo tanto es federal, ¿sí? Entonces, aquí dice, si el Estado es representado por el Instituto Nacional Electoral, la Federación es el sujeto pasivo del delito electoral. Recordarán ustedes, ¿no?, que los delitos tienen sujetos activo y pasivo. En el caso de los delitos electorales, esto no sé si lo sabían o no, pero el sujeto pasivo, o el sujeto o la sujeto, que puede ser la sujeta, que puede ser quien resienta la conducta, la víctima, pueden ser personas físicas o puede ser el Estado, dependiendo de quién se trate, ¿no? Si, por ejemplo, me dicen coacción del voto, pues entonces el sujeto pasivo, quien resiente la afectación, pues es una electora o electora quien le condicionan o le coaccionan el voto, ¿no? Pero en este caso,
¿sí? No es que esté indeterminado ni que no existe el sujeto pasivo, es la federación. Bueno, entonces, ¿sí? Le corresponde al juez penal federal, ¿sí? Es ante el juez penal federal ante quien se promueve esta se consigna pues ante el juez federal y por lo tanto la competencia es federal. De tal manera que vamos a encontrar algunos delitos que dependiendo del objeto, del sujeto o del bien jurídico tutelado, ¿sí? Podrán ser de orden federal por su propia naturaleza, ¿sí? Bueno, ese es un criterio. Ahora vamos a otro. Déjenme nada más. Lo comparto acá. Este criterio que ya no habla de competencias, sino que nos va a servir para introducir lo último de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Desde el punto de vista del resultado que producen y del daño que causan, deben de considerarse ilícitos de simple actividad y de peligro, ¿sí? Entonces, lo que se protege en general, y esto ya lo han visto, ¿no? En distintas clases, es la función electoral como un medio de expresión de la voluntad general, ¿no? Y entonces no es necesario, digo, este se refiere a los tipos penales vigentes en 1995, pero nos sirve para saber qué son los delitos de resultado y de actividad de peligro, ¿no? Entonces, no es necesario, dice, un resultado material en cuanto a que se haya atacado la libertad de ejercer el sufragio de las personas para que se integren los elementos del tipo, ¿sí? O sea, la libertad individual del sufragio. Entonces, la violación es el fin inmediato y general, ¿sí? Entonces, no es necesario que se produzca el resultado externo, ¿no? Es decir, no es necesario que se materialice propiamente para que haya el delito, ¿sí? El puro actuar, recoger a diversas personas, en este caso sus credenciales para votar con fotografía sin causa alguna prevista por la ley, que también está en la Ley General de Delitos Electorales, origina una propensión, un riesgo para obstruir la adecuada función electoral. Entonces, no es que necesariamente se vaya a materializar, ¿no? Otra cosa que es importante es los efectos que pueda producir. Y esto pasa tanto para los delitos propiamente como para los ilícitos, es decir, para la parte administrativa. No necesita materializarse en términos electorales, ¿no? En términos de sumatoria para que haya delito. ¿A qué voy? En el derecho electoral, y que ya decíamos, el derecho electoral tiene tres vertientes, ¿no? Tiene la vertiente electoral en sentido estricto, cuya consecuencia es la consecuencia fatal o la peor consecuencia, vamos a decir, la consecuencia más grave es la anulación de las elecciones. Para que haya anulación de las elecciones, tienen que concurrir una serie de elementos, ¿no? Que se tienen que tomar en cuenta, porque hay un principio vinculado a las elecciones que es la conservación de los actos válidamente emitidos, ¿sí? Entonces, anular una elección implicaría desconocer esos actos válidamente emitidos. Entonces, hay una serie de supuestos para que se pueda actualizar la nulidad. Un criterio de determinancia, ¿no? Que haya violaciones en número y en importancia que puedan suponer que la presunción de legalidad y la presunción de validez de la elección no se concrete, ¿no? Esto va caso por caso porque depende del tipo de elección, depende de los resultados electorales, y a eso iba, ¿no? Que se materialice o no, ya no nada más es el poner en peligro la elección, sino la autenticidad de la misma, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, tendría que haber violaciones tales que hicieran que el resultado fuera incierto. Y digo que va caso por caso
porque puede haber elecciones que se resuelvan por el caso más dramático, por un voto, ¿no? Entonces, si por ejemplo hubiera una alteración a los paquetes electorales, que también está previsto y ya lo vieron, ¿no? En la Ley General de Delitos Electorales, la alteración a un paquete pondría en peligro toda la elección porque la falta de certeza respecto a su contenido haría que el resultado fuera otro, ¿no? Entonces, siempre es importante tener en cuenta el resultado de las elecciones. En el caso de, ese es el criterio de determinancia, ¿no? Que insisto, va caso por caso. Si se trata de elecciones que se resolvieron por 15 millones, 100,000 votos no hacen mucha diferencia, no hacen ninguna diferencia. Hay otros elementos, no me voy a meter en eso, ¿no? Porque podría haber otros elementos que podrían llevar a la anulación, ¿no? La violación de principios constitucionales, ¿sí? La ilegal intervención de algunos agentes, ¿no? Violación al principio de laicidad, violación al principio de no violencia política de género, etcétera, ¿no? Pero bueno, dejémoslo en que el resultado tiene que materializarse en la posible inautenticidad de la elección. Acá no importa. Es decir, no importa si produces el resultado o no, y eso tanto para el régimen sancionador como para el derecho penal. Es decir, bueno, pues le recogí la credencial, pero últimamente no importa porque no ganó. O sea, yo quería que se produjera un resultado electoral y no se produjo. Es que lo que importa no es que se produzca un resultado electoral, ¿sí? Sino que se impida a una persona en lo individual o a varias de ellas, en el ejemplo, ¿no? Que puedan votar, ¿sí? Independientemente del resultado electoral que produzcan o no produzcan, ¿sí? Y otro relativo a actividad y peligro, ¿sí? Como elementos. ¿Por qué me interesa hablar de eso? Porque para finalizar, y con ello no creo que nos vamos a ir demasiado temprano, ¿no? Porque es un tema que tiene sus elementos, tiene su complejidad, ¿no? Los elementos normativos, ¿no? De los delitos electorales y el error, ¿sí? Los elementos normativos de valoración jurídica que existen, ¿no? Entonces, bueno, en la estructura del tipo penal, en la estructura de los tipos penales, como ya hemos visto, como ya han visto a lo largo de este diplomado, cualquier delito tiene los siguientes elementos, ¿no? Sujeto activo, sujeto pasivo, objeto material sobre el que recae la conducta del agente, el bien jurídico tutelado, el resultado, y por eso aquí importante, ¿no? Actividad y peligro, ¿sí? En donde el resultado, que aquí por eso hablaba de esto, ¿no? Que es la relación de causalidad, no el resultado, la relación de causalidad o la relación de riesgo, la imputación objetiva del resultado, ¿no? Y cuando el tipo penal requiere además una manera literal, ¿no? Circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión, medios comisivos, elementos normativos de valoración social o cultural, elementos normativos de valoración jurídica, elementos subjetivos específicos distintos del dolo, ¿no? ¿A qué me refiero, por ejemplo, con esto? Los elementos específicos distintos del dolo puede ser la tentativa, ¿no? O puede ser la culpabilidad, los delitos culposos, ¿no? En donde no hay la intención de causar el daño, ¿sí? En el caso del dolo en grado de tentativa, lo que sucede es que el resultado es distinto al que quería la persona, pero, ¿sí? Buscaba dar ese resultado. Aquí no hay necesariamente delitos en grado de tentativa, delito en grado de tentativa, que es una gradación, lo cual quiere decir que el delito existe, pero en su resultado, el resultado del delito es distinto al que había previsto el agente, ¿no? Entonces, por ejemplo,
y voy a poner el ejemplo que ya había puesto, ¿no? En clase del homicidio, ¿no? Puede una persona accionar un arma en contra de otra, dispararle pues a otra persona, y entonces no causar el resultado fatal. No obstante, había la intención de hacerlo, ¿no? Había la intención, digo, no es tan automático, pero vamos a pensarlo, ¿no? Que fuera así, ¿no? Había la intención y el resultado fue otro. Entonces, por eso hay un grado de, en este caso, tentativa. Pero se buscaba producir el resultado material. Y en otro sentido, los elementos del dolo, ahorita vamos a ver la diferencia, dolo bueno, dolo malo, ¿no? Que son derrotables, es decir, en los procedimientos penales puede haber circunstancias tales en donde pueda demostrar que no existió el dolo, ¿sí? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Vámonos a la ley de delitos electorales. Nada más déjenme estar acá con ustedes. Dejo de compartir esto y vámonos a la ley. Vamos al artículo 3. A ver, vamos acá. Entonces, ahí veamos la fracción 10, ¿no? La fracción décima que habla de objetos, ¿sí? Dice materiales electorales. Los elementos físicos tales como urnas, canceles, elementos modulares, etcétera, ¿no? Entonces, si nos, aquí el material electoral, ¿no? El sujeto activo, fíjense, vámonos ahora al artículo 7º, fracción primera. Vamos acá. Estamos. Ay, es que ya los perdí. Que no los veo, por eso es que me detengo. Ya. Entonces, incurren, por ejemplo, en delito electoral quien destruya en cualquier tiempo materiales electorales, ¿no? ¿Dónde estamos? No. En este caso, ¿no? Hay una expresión literal, ¿no? Materiales, documentos públicos, se puede interpretar como material electoral, ¿no? Al carácter de público, pero bueno, esto solo indicaría respecto de documentos electorales porque el contenido de estos está circunscrito a el artículo 3, ¿no? O vemos, por ejemplo, un elemento de valoración jurídica, ¿sí? En la fracción quinta, me parece que aquí podríamos tener un elemento de valoración jurídica, acá, ¿no? Y que tiene además circunstancias de modo, tiempo y lugar, ¿sí? Es que me hago bolas aquí con esto. Entonces, ahí, ¿no? Recogen cualquier tiempo una o más credenciales para votar los ciudadanos, ¿no? La credencial para votar, que es un documento público electoral y se destaca la citada credencial. Entonces, esta última es un elemento normativo de valoración jurídica porque forma parte de un concepto descrito literal y jurídicamente en la norma penal, ¿no? Entonces, se denominan elementos normativos de valoración jurídica las antijuridicidades tipificadas, ¿no? Las referencias inscritas en el tipo objetivo que hacen alusión al ilícito o indebido, ¿no? La introducción, la sustracción de urnas ilícitamente, ¿no? De una o más boletas electorales, por ejemplo, ¿no? Ahorita que estamos en el 7º, recoger en cualquier tiempo sin causa prevista en la ley una o más credenciales, apoderarse de manera ilegal en cualquier tipo de materiales electorales. Entonces, estas referencias a ilícitamente, sin causa prevista por la ley, de manera ilegal, conforman indicios de que una vez realizada la conducta por el sujeto activo en esas condiciones,
¿sí? La misma estaría próxima a declararse como antijurídica. Ahora, vamos a hablar de la derrotabilidad, ¿sí? Si incurriera el agente del delito en un error respecto a los elementos normativos de valoración jurídica, se podría actualizar un error de tipo, ¿no? El sujeto activo destruye las urnas con unas tijeras, pero desconoce que éstas son material electoral. Recoge credenciales para votar, pero desconoce que son documentos públicos electorales. Recoge credenciales para votar, desconociendo que solo podía hacerlo con una causa prevista por la ley, ¿no? Entonces, aquí el sujeto activo incurre en un error de tipo, no un error de prohibición, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Ahora, digo, disculpen las remisiones a distintas normativas, pero me interesa para efectos de lo que estábamos hablando. Inclusive, para hablar un poquito de la distribución de competencias, vámonos al Código Penal Federal, ¿no? Para ver esto de los errores de tipo, etcétera, ¿no? Entonces, déjenme nada más, otra vez, ¿no? Lo abro y voy al artículo 15. Déjenme nada más. Porque recordarán, ¿no?, que hablamos en la primera o segunda sesión de los elementos del tipo, ¿no? Y sus excluyentes, ¿no? Conducta típica, antijurídica y culpable, recordarán, ¿no? Entonces, aquí vamos a el error de tipo, ¿sí? Y les voy a proyectar aquí esta el Código Penal Federal, ¿no? En una más oportunidad. Artículo 15, ¿sí? Entonces, la fracción octava, último párrafo, ¿no? ¿Qué nos dice? Cuando la capacidad que se refiere al párrafo anterior solo se encuentra considerablemente disminuida, se estará lo dispuesto en el artículo siguiente. Perdón. Se realiza la acción o la omisión bajo un error invencible. ¿Sí? Si los errores a que se refieren los incisos anteriores son vencibles, se estará lo dispuesto por el artículo 66 de este código. Ahorita me refiero, porque lo que me interesa sobre todo es el concepto del error vencible o invencible. ¿Sí? El error del delito se excluye cuando, ¿no? Entonces se esté bajo la acción o la omisión bajo un error invencible. Sobre alguno de los elementos esenciales que integran el tipo penal, y si los errores que se refieren a los incisos anteriores son vencibles, se estará dispuesto por el artículo 66. Entonces, hay que analizar si los errores de tipo en que incurre el agente del delito son vencibles o invencibles. ¿Sí? Serán vencibles y, cuando son vencibles se anula el dolo. Subsiste la culpa o la imprudencia y tendrá que aplicarse una punibilidad del delito culposo. Sin embargo, los delitos electorales, ya lo saben, ¿no? No admiten la comisión culposa, por lo que un error de tipo vencible equivaldría a un error de tipo invencible. En consecuencia, la conducta de la gente sería atípica y se excluiría del delito. Ante esta hipotética propuesta, ¿no? Vamos a verlo, ¿no? Se puede asumir el error de prohibición que deberá de analizarse con base en el sistema de derecho penal que se pretende aplicar. Bueno, entonces vamos a esto del dolo, ¿no? Los errores de derecho, de hecho y de derecho, que luego se clasifican en la teoría causalista como dolo bueno y dolo malo, ¿no? Esta misma teoría entiende la culpabilidad como una relación psicológica entre el sujeto y su acto, ¿no? Entonces, los elementos del delito, conducta, tipicidad, antijuridicidad, colmaban la parte objetiva externa del delito, ¿sí? Los elementos, conducta típica, antijurídica y culpable. Y la culpabilidad es la parte interna o subjetiva, ¿no? Lo que la gente
quiso o habría querido realizar. Por eso también me referí primero al criterio del peligro, ¿no? Por un lado. Por otro lado, a los grados. Sí, José Gamaliel. Pensé que teníamos una pregunta. Decía pues, ¿no? Por eso teníamos grados. En grado de tentativa, por ejemplo, ¿no? Lo que quiso realizar la persona, ¿sí? Y entonces ahí tenemos, bueno, tentativa de esto, o inclusive en algunos casos lo equiparado a, ¿no? Obviamente siguiendo las reglas de estricto derecho que tienen las sanciones penales. Pero bueno, el chiste pues es que la culpabilidad estaba compuesta de la imputabilidad como su presupuesto. Las formas de culpabilidad dolosas o culposas, imprudentes, o decían con representación o sin representación, o conscientes o inconscientes. Ahí veamos, por ejemplo, estas, ¿no? En el código penal. Entonces, el hecho se realice sin intervención de la voluntad de la gente, ¿sí? El elemento voluntad, el nexo causal psicológico entre el resultado y la conducta. ¿Cuándo puede haber ausencia de voluntad? Bueno, puede ser cuando la persona no tiene la capacidad mental, por ejemplo, para tomar la decisión. Esa capacidad mental no nada más quiere decir que sea una persona que no tiene discernimiento. Pueden ser, por ejemplo, las o los sonámbulos, ¿no? Que lo produzcan. Entonces no había voluntad. Se demuestra la inexistencia de alguno de los elementos que integran la descripción típica. ¿Sí? Se actúe con el consentimiento, no nos afecta a nosotros, ¿no? El consentimiento del bien jurídico, ¿sí? Sea disponible, tenga la capacidad jurídica para disponer libremente el mismo, y digo, no se adecúan, porque por ejemplo, pues el voto como acto unilateral de manifestación de la voluntad es intransferible. Entonces no puede ser, pues yo le dije que votara por mí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo le di mi credencial, le dije, vota por mí, ¿sí? Sí, yo le di chance de que ¿cómo se llama? De que me retuviera la credencial, ¿sí? Otra cosa sucedería, por ejemplo, si por alguna razón la acompañan a votar. Otra cosa sería, claro, ahí por eso es importante no tener, si por alguna razón, le pregunta, oye, ¿por quién voto? No, pues por tal. Ahí ya el elemento, ¿no? Que sería interferir en la secrecía, interferir en este acto personal. Oye, ¿por quién crees que deba de votar? ¿O por quién voto? Tú dime. Yo no sé, a mí no me importa, es más. Yo voto porque tú me digas. Entonces, ahí habría ese elemento de consentimiento, pero porque no median los otros elementos del tipo, ¿sí? Entonces, bueno, en ese sentido, ¿no? Obviamente aquí la legítima defensa, que tampoco aplica. La necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio y ajeno, que es prácticamente lo mismo, ¿sí? Y estos, ¿no? Los errores invencibles, ¿sí? Elementos esenciales que integran el tipo penal, la licitud o vencibles. Y dice, ¿se estará lo dispuesto por el artículo 66? Pues vamos al artículo 66. En caso de que el error que se refiere al inciso A de la fracción octava del artículo 15 sea vencible, se impondrá la punibilidad de delito culposo si el hecho que se trata admite dicha forma de realización. Nada más que aquí decíamos, no hay delitos culposos. Si el error vencible es el previsto en el inciso B de dicha fracción, la pena será hasta una tercera parte del delito que se trate. Aquí, para la imposición de la sanción, ¿sí? El error vencible. Entonces vamos a eso de la doctrina de lo vencible y lo invencible. Entonces, decía pues, ¿no? El causalismo clásico, la culpabilidad, lo repito, ¿no? Entiende la relación psicológica entre el sujeto y su acto, ¿sí? La culpabilidad está compuesta de dolosa o culposa, ¿no?
Entonces, hay un tipo de dolo bueno, ¿sí? El agente sabe que toma unas tijeras, sabe que con ellas corta y por lo tanto sabe que destruye una urna, por hablar de documentación electoral con relación tanto al criterio, que vimos el primero, ¿no? De alterar documentación electoral relacionado con el artículo 3º de la ley general y la conducta, ¿no? Entonces, sabe, ¿no? Está consciente y conoce la posibilidad que puede actuar de otra manera, ¿sí? Entonces, respecto a la forma de culpabilidad dolosa, se hace referencia a que la gente cometería el delito con dolo bueno, con dolo malo o con doble dolo. El primer tipo de dolo, el bueno, decía, el agente sabe que toma unas tijeras, que corta, sabe que destruye una urna, quiere hacerlo, ¿sí? Todo lo bueno. Ahorita vamos por qué bueno y malo. El segundo tipo de dolo, el agente sabe que esa conducta está prohibida y además, ¿no? Sabe que está prohibida por la norma en el ámbito del conocimiento, ¿no? En la denominada esfera del profano, ¿no? Sabe que eso no se hace debido a que influyen en el medios como control social informal, ¿no? Familia, religión, escuela, etcétera, ¿no? O porque en la escuela le ha enseñado que destruir cosas ajenas está prohibido, ¿no? Y podría reconocer a la urna como ajena, como un objeto que no es propio. Destruye el objeto del que desconoce si es propiedad de alguien. La parte de que no sea propio, ¿no? En este caso no es del tipo objetivo en el delito que se estudia, pero a partir de ella la gente puede reconocer que su conducta no debería de prevalecer debido a que ésta podría ser ilícita. Entonces, si el agente se equivoca respecto del hecho cometiendo, ¿no? Incurre en error de hecho, pero si se equivoca respecto de la prohibición, incurre en error de derecho. En este sistema, tanto el error de hecho como el de derecho tienen el mismo tratamiento debido a que el dolo y la culpa se ubican en la culpabilidad. Entonces, un error de hecho vencible anula el dolo, pero subsiste la culpa, ¿sí? Pero solo si ese delito admite esa forma de realización. Ya lo había dicho y aquí está el artículo 66, ¿sí? Lo mismo acontece con un error de derecho vencible, ¿sí? Se anula el dolo y subsiste la culpa si el delito admite esa forma de comisión. Ante un error de hecho de derecho invencibles, se anula la culpabilidad. Entonces, ante ciertas posiciones causalistas, ¿no? Valorativas en el sentido de los elementos normativos de valoración jurídica, había que ubicarse en el nivel del tipo objetivo y entonces reconsiderar algunos aspectos del error, tanto de hecho como de derecho, para su ubicación sistemática, ¿no? La teoría finalista, hablando del error de tipo, ¿no? Asume que tanto el dolo como la culpa pasan al tipo conformándose con ello el tipo subjetivo, ¿no? Entonces, el tipo penal tendría una parte objetiva y una parte subjetiva. Al pasar al dolo bueno, el dolo de hecho, al tipo penal, el error sobre las circunstancias de hecho, ¿sí? Se le denomina error de tipo, ¿sí? Porque tiene una nueva ubicación sistemática a nivel de la tipicidad. El dolo malo es la culpabilidad como conocimiento antijurídico de hecho, conocimiento del carácter antijurídico, ¿no? Del hecho o conocimiento de la licitud del hecho, ¿sí? Esto porque la gente puede equivocarse en cuanto a la prohibición de su conducta, lo que ello afecta al injusto doloso, dado que este quedó, digámoslo así, en el tipo penal. Y si un hecho previamente se admite como doloso, entonces puede ser analizado bajo un esquema de error de prohibición a nivel de culpabilidad, de acuerdo con la teoría de la culpabilidad que propone el finalismo y que recoge la legislación mexicana. ¿Sí? Entonces, si un elemento normativo de valoración jurídica representa aspectos de derecho, pero forma parte del tipo penal, la solución que se debe dar al mismo es de un error de tipo. Entonces, el error de tipo puede versar sobre cuestiones de hecho y de derecho inscritas en el tipo penal, ¿sí? Entonces, no es viable, pues, que el desconocimiento de un elemento normativo de valoración jurídica se propicie un error de prohibición. Todo error sobre un elemento normativo del tipo, aunque sea de derecho,
tiene que considerarse como un error de hecho de la infracción penal. Entonces, esto puede aplicarse inclusive al ejemplo de recoger sin causa prevista por la ley credenciales para votar, porque recogerlas desconociendo que solo podía realizar la conducta. Si se trabaja, por ejemplo, en un módulo del INE en donde se reemplazan las credenciales, no impide que la gente pueda conocer que este hecho constituye un delito, ¿no? Estos son algunos esquemas de aplicación de la ley penal que enfrentan las y los juzgadores, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que me interesaba, ¿no? Verla en estas dimensiones, ¿no? Una cosa final, ¿no? Que les había dicho el día de ayer que íbamos a finalizar, ¿no? Que íbamos a finalizar este módulo hablando de los delitos en su modalidad cibernética, ¿no? Entonces, pues bueno, sabemos, ¿no? Que existen distintos ataques. Y digo esto porque en el derecho electoral y propiamente en algunos momentos, digamos, de los conteos de votos, intervienen los sistemas cibernéticos, pero también en las campañas, ¿no? También digamos, en distintos momentos puede haber una injerencia o constantes ataques en el ciberespacio, sea las instituciones de seguridad de la información, sea a el proceso de formación de voluntad colectiva, ¿no? Obviamente no todos van a llevar o van a tener como consecuencia delitos, ¿no? Pero bueno, entonces sabemos que hay múltiples constantes ataques, ¿no? Procedentes del ciberespacio, los sistemas de seguridad de la información, de gobiernos, empresas, instituciones, del sistema financiero, infraestructura, etcétera, ¿no? O sea, es un desafío. La OTAN ha establecido que los ciberataques son elementos de la guerra híbrida, ¿no? Considerando amenazas cibernéticas que desafían las fronteras estatales y organizacionales, ¿no? Entonces, bueno, más allá de que yo no voy a entrar mucho al tema de la parte de que si Rusia trató de influir o no en las elecciones norteamericanas, pero bueno, siempre podríamos pensar en términos generales, ¿no? La posibilidad de que hubiera estos despliegues, ¿no? En las elecciones, obviamente también las noticias falsas, la filtración de correos electrónicos, ¿no? De las cuentas de los funcionarios en veda electoral, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, en los escenarios de los procesos electorales mexicanos, pues no podemos descartar estas amenazas híbridas, ¿no? Que se puedan presentar, ¿no? Campañas de desinformación, influencia de personas con pareceres similares a los líderes de opinión, a través de campañas en redes sociales, ataques a los sitios web, ¿no? Entonces, hay una serie como de peculiaridades. Y tener en cuenta, ¿no? Que si consideramos a la ley general, y déjenme presentarla acá para tener ese marco de referencia, las modalidades, ¿no? De comisión de la ley general en materia de delitos electorales. Entonces acá, el artículo 7º, si tenemos lo que establecen las fracciones 3, 4, 7, 11, 15, 16, o el 13 en sus fracciones 1 y 2, ¿no? Acá. Tres en sus fracciones primera y segunda, ¿no? Pues el 19 también. Bueno, no los voy a estar proyectando porque entonces nos vamos a ir. 19 fracción 1, ¿no?
hay escenarios complejos, negativos, que tienen los ciberataques en el corazón, digamos, de la comisión de diversas conductas delictivas. ¿Sí? El caso del artículo 7, ¿sí? Las conductas que podrían resultar relevantes, susceptibles de ser cometidas mediante ciberataques, ¿no? Hacer proselitismo, presionar objetivamente a los electores el día de la jornada electoral, en el lugar en que se encuentren formados los votantes, ¿no? Para orientar el sentido de su voto, obstaculizar o interferir el desarrollo normal de las votaciones en las sesiones de escrutinio y cómputo, solicitar votos mediante una amenaza, publicar o difundir cualquier encuesta, o sea, bueno, estos, ¿no? Algunos de los que estaban en la fracción, perdón, en el artículo 7 o en el 13, ¿no? Alterar el registro, falsificar, etcétera, ¿no? Son susceptibles de cometerse por ciberataque, ¿no? Entonces, las punibilidades previstas serían elementos a considerar porque podría cometerse bajo esas modalidades, ¿no? Obviamente aquí habría un problema de los ciberataques, ¿sí? No por la distribución de competencias, que ya habíamos visto que le competiría a la federación, si se planean en el extranjero, surten efectos en territorio nacional, o si se tratara de las modalidades de procesos federales que también se puedan llevar en las embajadas mexicanas. Pero bueno, el chiste es que hay esta problemática, ¿no? En la Comisión de Delitos Electorales, los ciberataques resultan un desafío para la investigación, porque además el marco jurídico para la prevención y la eventual sanción puede no ser tan claro, ¿no? Las mayores limitantes, ¿no? Como que atienden a factores exógenos, ¿no? El origen, la complejidad del ataque como tal, la sofisticación de los avances, ¿no? Entonces, hay herramientas, ¿no? De la que se valen quienes llevan a cabo estos ataques, ¿no? Las capacidades que buscan, ¿no? Entonces, hay distintos informes y hay distintos esfuerzos que ha llevado el Estado mexicano para desarrollar capacidades en materia de ciberseguridad, ¿no? La colaboración en la protección del proceso electoral, diseño con perspectiva de planeación estratégica, pero la posibilidad de que se actualicen algunos de estos riesgos es latente, ¿no? En términos de seguridad pública, vinculados con la criminalidad electoral, pues no es improbable, ¿no? Entonces, la normatividad aplicable dispone, ya decía, ¿no?, competencia en favor de la federación para investigar, perseguir, sancionar delitos electorales cuando inicien, preparen, cometan en el extranjero, siempre que produzcan o pretendan producir los efectos en territorio nacional, ¿no? La ubicación de los países donde se despliegan las conductas podría estar indeterminada porque se desconoce, por ejemplo, esto de la Deep Web, ¿no? O la Dark Web. La información con que se cuenta puede ser limitada por los servidores, los proxy o los VPN, ¿no? Que impiden, ya saben, ¿no?, el rastreo de la navegación de los usuarios, el cambio frecuente de dominios, ¿no? Entonces, a pesar de la existencia de normas específicas en materia de procuración de justicia penal electoral, ¿no?, que le dan la obligación a la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales de establecer protocolos estandarizados para la federación, entidades federativas en materia de investigación, persecución de delitos electorales, pues esto no existe necesariamente en materia de seguridad, perdón, en materia de ciberseguridad, ¿no? Entonces, ante esta problemática, pues habría, ¿no?, la necesidad de desarrollar una política nacional de defensa del ciberespacio para proteger los distintos procesos electorales que se lleven a cabo, fortalecer mecanismos de coordinación para la atención de las incidencias de seguridad cibernética, impulsar el cumplimiento y el desarrollo de procedimientos para evaluar, fortalecer el funcionamiento de los equipos de respuesta a incidentes de ciberseguridad, perdón. Igualmente protocolos estandarizados, ¿no?, para la federación y las entidades federativas en materia de investigación y persecución de los delitos, cooperación con agencias de otras naciones,
políticas públicas para robustecer el sistema informático del Instituto Nacional Electoral, cuando se trata de elección de los líderes políticos, ¿no? que nos guían, ¿no? Desarrollar operaciones de ciberseguridad en México, previo, durante y posterior al proceso electoral, apoyarse en instituciones o empresas extranjeras, ¿no? Para identificar los antagonismos que puedan afectar al proceso electoral, etcétera, ¿no? O sea, a lo que voy es que, como saben, además, existe la modalidad del voto electrónico, ¿no? Entonces, eso son elementos que se tienen que tener siempre en cuenta porque admiten esas modalidades de comisión, ¿no? Y que en principio, aunque otra vez depende del proceso electoral de qué se trate, vamos a pensar un proceso electoral local en donde se cometieran estos delitos, no haría necesariamente automática la competencia de la autoridad local dependiendo de qué es la conducta que se realice. Si se refiere al PREP, si se refiere a los cómputos, si se refiere a la documentación cibernética, depende de la autoridad que la haya emitido, por ejemplo, ¿no? Entonces puede haber ahí cuestiones relativas de competencia que no por el hecho de ser cibernéticas sean automáticamente federales, ¿no? Bueno, pues con esto finalizamos este módulo. Queda ya pues prácticamente un módulo relativo a la violencia política por razón de género. Y pues otra vez, ¿no? Como les he dicho en las sesiones que he tenido el gusto de estar al frente del grupo, como coordinador, pues me interesa, ¿no? Que en todo caso me den a conocer sus impresiones del diplomado en general, particularidades, cuestiones que les gustan, cuestiones que no les han parecido, si es que hay. Obviamente yo esperaría que no hubiera, pero si las hubiera, que me las hicieran saber por correo electrónico o por esta vía, ¿no? Pero bueno, espero que haya sido tanto el módulo como los demás módulos del diplomado pues satisfactorios en lo general, ¿no? Me reitero en la mejor de las disposiciones para recibir comentarios tanto positivos como negativos. Un poco más negativos porque esos son los que a nosotros nos ayudarían, ¿no? A detectar qué es lo que falta, si es que faltara algo, ¿no? Pero bueno, yo hasta aquí y dejo el micrófono, el chat para preguntas y comentarios en caso de que los hubiera. Bueno, y si no, pues me despido. Muchas gracias por su atención en estos 3 módulos que tuvimos la oportunidad. Ya no sé si fueron 3 o fueron 4, pero fueron varios, ¿no? Que tuvimos la oportunidad, creo que fueron 4, ¿no? Porque fue ética de servidores públicos, el derecho electoral democrático, aunque yo solo di una clase, diferencia entre delitos y faltas electorales y ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias por su atención, por su disposición. Noche de viernes no es sencillo, ¿no? Aguantar la sesión. Y me reitero a su disposición y otra vez deseo que el diplomado haya colmado sus expectativas en cuanto a contenidos, en cuanto a ponencias. Y pues nada, que pasen un feliz fin de semana y hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, bye.